Y si te dijera que esa tormenta mental que no te deja dormir no proviene de Dios, ¿cuántas veces te has quedado despierto en la noche, intentando encontrar la mejor salida, pensando en todo lo que podría salir mal, fabricando respuestas para preguntas que aún no existen? ¿Y si ese sobrepensar constante no fuera señal de sabiduría, sino una trampa disfrazada de prudencia? ¿Y si te dijera que tu mente es el lugar que tú crees seguro, donde analizas todo, donde intentas protegerte, podría estar siendo el escenario donde el enemigo ha plantado semillas de duda, de miedo y de autosuficiencia? ¿Y si te dijera que detrás de cada pensamiento que no puedes controlar hay un llamado urgente del cielo? Entrégamelo a mí. ¿Sabías que el exceso de pensamiento no siempre es profundidad espiritual, sino a veces una falta de confianza disimulada? La Biblia nos dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Filipenses 4:6. Entonces, ¿por qué seguimos atrapados en esta cárcel invisible que nosotros mismos construimos? Hoy, en este video, no solo vas a aprender a identificar ese patrón invisible que te mantiene paralizado, sino que descubrirás cómo liberarte completamente de él. Te voy a revelar un secreto espiritual que no muchos han entendido. La verdadera batalla no está fuera de ti, sino en tus pensamientos y en cómo eliges enfrentarlos. Este no será un estudio común. Hoy será un viaje hacia el centro de tu mente, pero guiado por la voz de Dios. Juntos vamos a desenmascarar ese hábito de sobrepensar que quizás te está robando la paz, las oportunidades y hasta tus bendiciones. Porque donde hay exceso de lógica, a veces falta fe. Y donde falta fe, el espíritu no fluye. ¿Nunca te has preguntado por qué te cuesta tanto confiar cuando más lo necesitas? ¿Por qué cuando llega el problema, lo primero que haces es pensar, pensar y pensar, en vez de orar y descansar en Dios? Hoy lo vas a entender. En los próximos minutos, te mostraré a través de la palabra cómo Jesús trató con personas paralizadas por sus pensamientos. Verás cómo Dios responde cuando su hijo o hija finalmente suelta el control. Y al final de este video, tendrás en tus manos una herramienta poderosa para que la ansiedad ya no gobierne tus días. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que escribas en los comentarios esta frase: mi mente descansa en Cristo. No es solo una frase, es un acto de fe. Cuando tú escribes esto, estás activando una decisión interna, estás declarando al mundo espiritual que tu mente le pertenece al Señor. Y dale me gusta al video. No lo hagas por este canal, hazlo porque así estarás ayudando a que esta palabra llegue a más almas que están luchando en silencio, como tú, pero aún no han encontrado este refugio. Tu simple clic puede ser el puente entre una persona y la paz de Dios. ¿Ya lo hiciste? Pues déjame felicitarte, porque estás siendo parte de una misión mayor. Este canal no es solo un espacio de estudio, es una comunidad de fe, una iglesia digital para muchos que no tienen una cerca. Por eso, cada vez que te suscribes, comentas o compartes, estás predicando el Evangelio sin palabras. Estás poniendo tu fe en acción. Es por eso que antes de comenzar nuestro estudio, te animo a comentar paz en Cristo. Así nos unimos todos en un mismo espíritu, recordando que la paz no viene cuando los pensamientos cesan, sino cuando Cristo reina en medio de ellos. Y una última cosa, la penúltima enseñanza de hoy podría ser la que desate una bendición que has estado esperando desde hace tiempo. No te distraigas. Quédate conmigo hasta el final. Ahora sí, respira hondo, silencia el ruido de fuera y de dentro. Vamos a comenzar este viaje donde dejarás de sobrepensarlo todo y empezarás a confiar en Dios. Número 1.
cuando la mente no se detiene. Hay momentos en los que la mente se convierte en un torbellino imparable, una sala cerrada donde cada pensamiento rebota 1000 veces sin encontrar salida. Es como estar atrapado en un cuarto oscuro, buscando una luz que no sabes si está encendida. Y ahí estás tú, luchando en silencio con ideas que se repiten, con escenarios que solo existen en tu cabeza, con miedos que toman forma sin ser reales. No estás loco. No estás solo, estás humano y necesitas descansar. Dios conoce cada pensamiento que has tenido, cada uno, incluso los que te avergüenzan, los que escondes, los que no te dejan dormir. Él no solo los conoce, Él los comprende y más aún, Él te ofrece algo que ningún razonamiento puede darte: paz. Esa paz que no se obtiene cuando todo se resuelve, sino cuando decides dejar de luchar con tu mente para empezar a confiar en su corazón. La mente, cuando no descansa, se vuelve una maquinaria que desgasta el alma. Es como un reloj que no se detiene y cuyo tic-tac va marcando no el paso del tiempo, sino el paso de tu energía, de tu fe, de tu capacidad de disfrutar el momento presente. ¿Cuántas bendiciones se han escapado de tus manos por estar demasiado enfocado en lo que podría pasar? ¿Cuántas oportunidades han quedado eclipsadas por una niebla de pensamientos que nunca terminan de aclararse? El sobrepensar no es sabiduría, es una prisión silenciosa. Te hace creer que si lo piensas lo suficiente, lo resolverás, que si analizas todos los ángulos, evitarás el dolor. Pero la verdad es otra. Pensar en exceso muchas veces es solo una forma de evadir el acto más valiente: confiar. Confiar en lo que no entiendes. Confiar en lo que no puedes controlar. Confiar en un Dios que ve lo que tú no ves. Hay estudios científicos que demuestran que una mente sobrecargada empieza a funcionar en modo de supervivencia. Libera cortisol, la hormona del estrés, afecta el sueño, debilita el sistema inmune y hasta distorsiona la percepción de la realidad. Tu cuerpo comienza a sufrir por lo que tu alma no ha aprendido a soltar, y en ese estado, hasta las pequeñas decisiones se sienten pesadas. El corazón se endurece, la fe se enfría. Pero aquí está la esperanza. Dios no te dejó a merced de tus pensamientos. Él te dio algo más grande, su palabra, un ancla firme en medio del caos interno. Cuando el ruido mental es demasiado fuerte, su voz se vuelve la única que puede traer orden. Él no te grita desde el cielo, Él te susurra en el alma, y ese susurro dice: «Venid a mí los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». No es una frase bonita, es una invitación real. Él sabe que tu mente está cansada. Él sabe que has intentado 1000 maneras de calmarte. Por eso hoy te dice: no intentes más. Entrégamelo todo. Entrega tus pensamientos, tus conclusiones, tus escenarios imaginarios. Entrégalos como quien suelta una maleta pesada al llegar a casa. Porque en la presencia de Dios, la mente deja de correr y empieza a rendirse. Y en esa rendición ocurre la paz. Imagina tu mente como un río. Cuando fluye con calma, puede reflejar el cielo. Pero cuando se agita con tormentas, se vuelve turbia y violenta. ¿Sabes qué hace Dios? Él no te pide que detengas el río. Él se sienta junto a ti en la orilla y te muestra cómo dejar que fluya sin ahogarte. Te enseña a observar tus pensamientos sin que te definan, a discernir entre lo que viene de Él y lo que solo es una sombra disfrazada de lógica. Cuando decides sentarte con Él en oración, algo ocurre dentro de ti. No es magia, es transformación. Lentamente, tu mente empieza a alinearse con su verdad. Los pensamientos que antes eran espinas se convierten en semillas de fe. Lo que antes era ruido se convierte en dirección. Lo que antes era ansiedad se transforma en confianza. Hoy quizás no veas la salida clara, pero puedes hacer algo poderoso.
detener la carrera interna, respirar, reconocer que no puedes más y que no tienes por qué seguir intentando solo, porque cuando la mente no se detiene, es hora de entregarla, no a tus propios recursos, sino al único que tiene poder para renovarla. Y ese poder ya está disponible, aquí, ahora. Número 2. No todo necesita una respuesta hoy. El alma inquieta exige respuestas inmediatas. Quiere entenderlo todo ahora, resolver cada duda, anticipar cada paso, controlar cada resultado. Pero Dios no trabaja bajo presión humana. Él se mueve en el tiempo perfecto, no en el tiempo apresurado de nuestra ansiedad. Hay cosas que simplemente no vas a entender esta noche. Y eso no está mal. Porque la fe no es un mapa donde todo está dibujado. Es una brújula que te enseña a caminar incluso cuando no ves el camino completo. El que confía en Dios aprende a vivir con preguntas abiertas, sabiendo que en el momento justo llegarán las respuestas que necesita, no antes, no después. La ansiedad se alimenta de una mente impaciente. Es como una olla a presión interna que hierve con preguntas del tipo: ¿qué va a pasar? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué hago si todo sale mal? Y cuanto más te esfuerzas por obtener claridad inmediata, más se nublan tus pensamientos. Dios no te creó para vivir con esa carga. Él te diseñó para descansar en su soberanía. Cuando forzamos respuestas, muchas veces nos alejamos de la fe, porque en el intento de entenderlo todo, dejamos de confiar en aquel que lo entiende todo. Es como querer ver el paisaje completo desde una sola ventana, limitado, parcial, frustrante. Mira lo que sucede en la naturaleza. Un agricultor no cava cada día para ver si su semilla está creciendo. Él confía en el proceso, aunque no vea nada en la superficie. Sabe que debajo de la tierra algo está ocurriendo. Así es también tu vida espiritual. Hay promesas que ya están germinando, aunque aún no las veas florecer. Hay respuestas que Dios ya ha soltado sobre ti, pero que llegarán cuando tu corazón esté listo para recibirlas. Muchos creyentes hoy están agotados no por los problemas, sino por la presión de tener que entender todo al instante. Pero la verdad es que no estás llamado a entender, estás llamado a creer. Esa es la gran diferencia entre una mente inquieta y un corazón en paz. La primera busca lógica, la segunda busca dirección divina. Y el que busca dirección divina aprende a decir: Señor, aunque hoy no entienda, confío en que tú sí sabes lo que haces. ¿Y sabes qué? Eso es libertad. Dejar de exigirle al cielo explicaciones detalladas y comenzar a caminar confiado en la bondad de Dios. Porque si Él no te responde ahora, no es porque se ha olvidado de ti, es porque aún no necesitas esa respuesta. A veces, la incertidumbre es una bendición disfrazada, porque mientras no tienes todas las piezas del rompecabezas, te aferras más al Creador. Jesús mismo, frente a sus discípulos, no siempre explicó todo. Les dijo: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. ¿Te das cuenta? Incluso a los que caminaban con Él les tocó esperar. No todo lo que vives se explica de inmediato. Hay misterios que solo el tiempo y la obediencia revelan. Y aquí está lo maravilloso. Mientras tú esperas, Dios trabaja. Mientras tú te preguntas, Dios prepara. Mientras tú duermes, Él sigue construyendo tu historia. El silencio de hoy no es rechazo, es una pausa sagrada donde Él está obrando en lo invisible. La fe madura se forja en esos espacios vacíos, donde no hay respuestas, pero sí hay presencia. La presencia de un Dios que nunca ha dejado de ser fiel. Así que no te sientas culpable por no entenderlo todo. No eres débil por tener preguntas. Pero recuerda esto: no permitas que tus preguntas sean más fuertes que tu confianza. La fe es ese puente que se construye en medio de la niebla. Cada paso que das sin ver es un acto de adoración.
Y si hoy decides soltar la necesidad de comprender y abrazas la paz de confiar, y si en vez de buscar respuestas inmediatas, eliges descansar en el Dios que ya conoce el final desde el principio, haz espacio en tu alma, silencia la exigencia de resolverlo todo. Porque cuando no te obsesionas con obtener respuestas, tu corazón se vuelve más sensible para escuchar la voz de aquel que quiere guiarte. Y esa voz, créeme, no tarda, llega cuando más lo necesitas. Número 3. Dios no te pidió cargar con todo. Vivimos como si todo dependiera de nosotros, como si el mundo se fuera a caer si soltamos una sola cuerda. Nos convencemos de que si no lo pensamos, si no lo resolvemos, si no lo controlamos, algo malo pasará. Pero esa no es la forma en la que Dios diseñó tu vida. Porque aunque Él te dio una mente capaz de razonar, nunca te pidió que llevaras el peso del universo sobre tus hombros. Hay cargas que no te corresponden, hay batallas que no te tocaban pelear, hay responsabilidades que te pusiste tú mismo por miedo, por culpa o por inseguridad. Pero Dios jamás te pidió que las llevaras, y esa es la razón por la que hoy te sientes cansado, frustrado, abrumado, porque estás cargando con lo que no es tuyo. Él dice, echa sobre mí tu carga y yo te sostendré. No es una sugerencia, es una orden nacida del amor. Porque Él sabe que mientras insistas en resolverlo todo tú mismo, nunca experimentarás el verdadero descanso que viene del cielo. Tu mente no fue creada para soportar angustias sin fin. Tu corazón no fue diseñado para vivir bajo tensión permanente. El alma necesita soltar. Y soltar no es rendirse, es confiar. Imagínate caminando con una mochila llena de piedras. Algunas las recogiste hace años, otras te las pusieron personas que ya ni están, algunas incluso te las inventaste tú mismo. Y ahora vives intentando avanzar, pero no entiendes por qué cada paso se siente tan pesado. Dios hoy te mira con ternura y te dice, hijo, hija, déjalas, no son tuyas, devuélvemelas, yo puedo con eso. Cuando decides entregarle esas cargas a Dios, algo sobrenatural sucede. No es que los problemas desaparecen de inmediato, pero tu alma deja de desgastarse. Tu mente respira, tus emociones se ordenan, y entonces puedes ver la vida desde otro ángulo, desde la confianza, no desde el agotamiento. Muchos creyentes llevan años sirviendo a Dios, pero todavía viven como si tuvieran que cargar el peso del mundo. Y ese no es el llamado. Jesús no vino a añadir cargas, vino a quitarlas. Dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Lo ves? El camino con Cristo no es más duro, es más liviano, más libre, más humano. Dios no te necesita fuerte todo el tiempo. De hecho, muchas veces se revela más profundamente cuando reconoces tu debilidad, porque ahí es cuando le das espacio. Ahí es cuando dejas de pelear solo y permites que Él sea tu fuerza. La autosuficiencia te aísla, la dependencia en Dios te conecta con su poder. Piensa en esto, un árbol no crece porque se esfuerce, sino porque está conectado a una fuente. Tú tampoco crecerás espiritualmente por sobrepensar cada situación, sino por estar arraigado a la fuente de vida, Dios mismo. Y Él no te bendice porque lo entiendas todo, sino porque confías lo suficiente como para dejarle lo que tú no puedes manejar. Hay un detalle que no puedes pasar por alto. Cuando te aferras a todo, impides que Dios actúe. Es como si tus manos estuvieran tan ocupadas sujetando tus problemas que no puedes recibir las soluciones que Él ya preparó. El primer paso de la fe no siempre es avanzar. A veces es soltar. ¿Y si todo se cae si lo suelto?, pregunta la mente. Pero el alma que ha probado la fidelidad de Dios responde, si cae, no era mío. Y si permanece, es porque Dios lo sostiene. Porque todo lo que es verdaderamente tuyo en el reino no necesita ser forzado. Solo cuidado, en oración y en confianza. Dios hoy te recuerda que no estás solo,
que no tienes que demostrar nada, que no tienes que llevar más de lo que tu alma aguanta, que no necesitas tener todas las soluciones. Solo necesitas un corazón dispuesto a decir: Señor, esto me pesa, pero tú eres más fuerte que yo. Y cuando haces eso, cuando decides entregarle lo que llevas dentro, la atmósfera cambia. No porque el mundo exterior se transforme, sino porque el mundo interior se rinde, y en esa rendición la paz encuentra un lugar para quedarse. Número 4. El control no trae paz. El deseo de control suele nacer del miedo. Miedo a perder, a fallar, a sufrir otra vez. Por eso intentas anticiparte a todo, calcular cada paso, prever cada posible resultado. Crees que si tienes el control, tendrás paz. Pero con el tiempo descubres una verdad incómoda. Cuanto más controlas, más cansado estás. El control no calma el alma, la tensa. Vivir intentando controlarlo todo es como apretar arena entre los dedos. Cuanto más fuerza usas, más rápido se escapa. Así funciona la vida cuando intentas manejarla solo con tu mente. El control promete seguridad, pero entrega agotamiento. Te mantiene alerta, pero nunca en reposo. Te hace sentir responsable de todo, incluso de lo que jamás estuvo en tus manos. Dios nunca te pidió control, te pidió fe. Y hay una diferencia profunda entre ambas cosas. El control dice: si yo no lo hago, nada saldrá bien. La fe dice: aunque no lo vea, Dios está obrando. El control nace del temor a lo desconocido. La fe nace de la confianza en el carácter de Dios. Uno te roba la paz, la otra te la devuelve. Cuando intentas controlarlo todo, tu mente se vuelve un campo de batalla. Evalúas, corriges, te reprochas, vuelves a empezar. Es un ciclo que no termina, y en ese proceso Dios queda relegado a un segundo plano. No porque no lo ames, sino porque sin darte cuenta, empezaste a vivir como si todo dependiera de ti. Pero esa no es una carga que el alma pueda sostener por mucho tiempo. Hay algo liberador en reconocer que no tienes el control. No es derrota, es humildad, es aceptar que hay fuerzas, tiempos y procesos que están por encima de tu comprensión, y eso, lejos de asustarte, debería darte descanso. Porque si no todo depende de ti, entonces no todo pesa sobre ti. Observa cómo funciona el corazón humano. Cuando siente que pierde el control, acelera. El pulso sube, la respiración se vuelve corta, los pensamientos se atropellan. El cuerpo reacciona como si estuviera en peligro constante, pero cuando confías, algo cambia incluso a nivel físico. La respiración se regula, la tensión baja, el cuerpo responde a la paz que el alma empieza a experimentar. La ciencia lo confirma, la confianza reduce el estrés. La fe sana desde adentro. Dios sabe que no puedes con todo. Por eso nunca te lo pidió. Él no te llama a controlar el mañana, sino a caminar fielmente hoy. No te pide que entiendas cada giro del camino, solo que no sueltes su mano. Porque el que confía no necesita tener el control, necesita tener dirección. Y Dios es un guía perfecto. El problema no es que planees. El problema es que te aferres. Hay una línea sutil entre la responsabilidad y la obsesión. Cuando cruzas esa línea, la paz se pierde. Dios no te habla en el ruido del control excesivo. Él se manifiesta en el espacio que dejas cuando decides soltar. Ahí, en ese lugar de entrega, su presencia se vuelve clara. Soltar el control no significa dejar de actuar. Significa actuar sin ansiedad. Significa hacer lo que te corresponde y entregar el resultado. Significa decir: haré mi parte, pero confío en que Dios hará la suya. Y su parte siempre es perfecta, incluso cuando no coincide con tus expectativas. Tal vez hoy Dios te está invitando a bajar la guardia, a dejar de apretar los puños, a abrir las manos. Porque mientras tus manos están cerradas intentando controlar,
tu corazón está cerrado para recibir paz. Y Dios no quiere verte tenso, quiere verte confiado, no quiere verte exhausto, quiere verte en descanso. Cuando sueltas el control, no pierdes nada que venga de Dios. Al contrario, ganas algo que el control jamás pudo darte: paz verdadera. Esa paz que no depende de que todo esté en orden, sino de saber que tu vida está en manos seguras. Y esas manos no tiemblan. Nunca lo han hecho. Número 5. Tus pensamientos no definen la verdad. No todo lo que piensas es cierto. Esta afirmación, aunque incómoda, puede salvarte del desgaste emocional. Porque si todo lo que se cruza por tu mente fuera verdadero, vivirías atrapado en una realidad distorsionada por el miedo, la culpa o el pasado. Tus pensamientos tienen poder, sí, pero ese poder no siempre proviene de Dios. Algunos pensamientos son ecos del dolor, otros son susurros del enemigo. Solo la verdad de Dios puede poner cada cosa en su lugar. Cuando tu mente está cansada, vulnerable o herida, comienza a exagerar lo que percibe. Lo pequeño parece inmenso. Lo incierto se vuelve una amenaza. Lo temporal se siente eterno, y sin darte cuenta te encuentras actuando, reaccionando y decidiendo en base a ideas que no son reales. Ideas que quizás alguien sembró en ti con una palabra hiriente, o que tú mismo alimentaste con el hábito del sobrepensar. Pero eso no es la verdad, es solo una percepción alterada por la ansiedad. Dios no te llama a vivir por percepción, sino por revelación. Lo que Él dice sobre ti, sobre tu futuro y sobre tu identidad es más real que cualquier pensamiento que ronde en tu mente. Por eso, Pablo nos enseñó a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, no permitir que cada idea que aparece se quede a vivir en nuestra mente como si fuera huésped legítimo. Tu mente necesita una guía, un filtro, una autoridad que determine qué es verdad y qué no. Y ese filtro no puede ser tu estado emocional, ni tus experiencias pasadas, ni siquiera tu lógica. Ese filtro debe ser la palabra de Dios, porque ella es la única que permanece firme cuando todo lo demás se tambalea. Es la única que no cambia, aunque tú cambies. Es la única que te recuerda quién eres cuando tus pensamientos quieren convencerte de que no vales nada. Imagínate navegando en un mar cubierto de neblina, sin referencias, sin visión clara. Así se siente la vida cuando tus pensamientos gobiernan tu realidad. Pero la palabra de Dios es como un faro que atraviesa esa niebla. No elimina la tormenta, pero te muestra el rumbo. No silencia todas las voces, pero amplifica la correcta. La voz del Padre que dice: tú eres mío, no estás solo, yo estoy contigo. Es normal que tengas pensamientos de duda, de preocupación, de temor. Todos los tenemos. Lo que no es normal ni saludable es darles el control de tus decisiones. Porque si permites que esos pensamientos conduzcan tu vida, terminarás alejándote del propósito. Dios no te diseñó para ser guiado por tu mente, sino por su espíritu. Y su espíritu nunca te lleva al miedo, siempre te lleva a la verdad. Existen estudios en neurociencia que confirman que la repetición constante de pensamientos negativos forma caminos en el cerebro, como si tu mente tomara una autopista que siempre lleva al mismo destino: ansiedad, tristeza, desesperanza. Pero también está demostrado que nuevos pensamientos basados en la verdad pueden transformar esos caminos. La ciencia lo llama neuroplasticidad. Dios lo llama renovación del entendimiento. Tú puedes reentrenar tu mente, puedes enseñarle a no creerle a todo lo que piensa. Puedes construir pensamientos nuevos, basados en la verdad eterna y no en los cambios pasajeros de tu estado de ánimo. Y eso comienza con una decisión: no más acuerdos con la mentira.
No más darle espacio al pensamiento que te dice que no puedes, que no sirves, que estás solo, que es demasiado tarde. No más, declara con firmeza. Mis pensamientos no son la medida de mi realidad. La palabra de Dios lo es. Y cuando esa verdad se establece en ti, comienza la transformación. Comienzas a pensar diferente, a ver diferente, a vivir diferente. Y no porque todo afuera haya cambiado, sino porque ya no estás viviendo desde la mentira, sino desde la verdad. La mente puede ser una prisión o un altar. Todo depende de lo que pongas en ella. Llénala con lo que Dios dice. Llénala de promesas, de versículos, de verdades que confronten el miedo. Porque cuando la verdad entra, la mentira tiene que salir. Y cuando la mentira se va, la paz comienza a habitar. Número 6. Dios ya está en el mañana. El temor al futuro es una sombra que se arrastra silenciosa detrás de nuestros pasos. Nos hace imaginar catástrofes que no han ocurrido, escenarios de fracaso, pérdida o soledad, pero en medio de todas esas proyecciones que tanto nos angustian, hay una verdad que puede romper esa oscuridad en 1000 pedazos. Dios ya está en tu mañana. Él no está limitado por el tiempo como tú. No camina contigo solo en el presente. Él habita también en lo que aún no ha llegado. Cada detalle que ahora te preocupa ya fue contemplado por su sabiduría eterna. Nada lo toma por sorpresa. No hay giro inesperado que pueda desestabilizar al Dios que escribió tu historia desde antes de que nacieras. Piensa en esto. Mientras tú te preguntas cómo vas a enfrentar lo que viene, Dios ya preparó personas, recursos, respuestas y caminos que ni siquiera puedes imaginar. Es como si estuvieras caminando por un bosque y, sin saberlo, alguien ya fue delante de ti, despejando la maleza, quitando las piedras, dejando señales. Esa es la seguridad del creyente. No camina hacia lo incierto, camina hacia un futuro que Dios ya pisó primero. La ansiedad por el futuro es como una deuda emocional que pagas por algo que aún no te ha sido cobrado. Y en la mayoría de los casos, ese cobro nunca llega. Estás sufriendo hoy por batallas que probablemente nunca tendrás que pelear. Estás cansándote por enemigos que quizás ni existen. Y mientras tanto, te estás perdiendo la gracia que Dios te quiere dar hoy. Jesús fue claro: no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Pero no fue solo una advertencia, fue una invitación a confiar. Porque cuando Él te dice que no te preocupes por el futuro, es porque Él ya está trabajando en él. Tu tarea no es anticiparte a los problemas, sino permanecer conectado con aquel que ya los resolvió. Muchas veces, la razón por la que sobrepensamos el futuro es porque no terminamos de creer que Dios está tan involucrado como dice estar. Pero si realmente crees que Él es tu pastor, ¿por qué temerías el valle que aún no ves? Si Él prometió abrir caminos donde no los hay, ¿por qué insistir en construirlos con tus propias manos? La fe no se trata de negar la realidad, sino de saber quién sostiene esa realidad. Y tu futuro no está en las manos del destino, ni del gobierno, ni de tu jefe, ni de tu salud. Está en manos del Dios que hizo el cielo y la tierra, del que tiene poder para abrir mares, multiplicar panes y resucitar lo que parecía perdido. Si ese Dios ya está en tu mañana, ¿qué puede salir mal? Hay un detalle hermoso en la manera en que Dios trabaja. Él no solo llega al futuro, Él lo redime. Eso significa que incluso si llegan momentos difíciles, Él los usará para bien. Tus lágrimas de mañana no serán en vano. Tus luchas no serán desperdiciadas. Todo será parte de un plan más grande que aún no puedes ver, pero que un día vas a agradecer. Imagina por un momento lo que cambiaría si cada vez que un pensamiento de miedo aparece, tú respondieras: Dios ya está allí.
En vez de ¿y si pierdo esto?, dirías Dios me sustentará. En vez de ¿y si todo se derrumba?, recordarías mi roca no se mueve. Ese simple acto de reencuadrar tus pensamientos puede transformar completamente tu vida emocional y espiritual. Dios está en tu mañana. Él ya vio tu futuro, lo aprobó y decidió acompañarte en cada paso. Así que deja de correr con tu mente hacia lo que no puedes controlar. Regresa al presente donde está su gracia, porque la fe verdadera no vive adelantada en el calendario, vive anclada en el carácter de Dios. Y su carácter no cambia, no se debilita, no se retracta. Si Él prometió estar contigo todos los días, entonces estará contigo también en todos tus mañanas. Confiar en eso no solo calma la mente, reposa el alma. Número 7. Confía incluso cuando no entiendas. Hay momentos en los que simplemente no entiendes nada. Oras, preguntas, lloras, y el cielo guarda silencio. Las respuestas no llegan, las señales no aparecen, y el corazón empieza a tambalearse. La mente, en su intento desesperado de hallar sentido, empieza a sobreanalizar, a crear explicaciones, a buscar razones. Pero la fe no necesita entender para obedecer. Dios no te exige comprensión total, te pide confianza total. Porque si solo confías cuando entiendes, tu fe depende de tu lógica, y la lógica humana tiene límites. La de Dios, no. Él ve lo que tú no ves. Él conoce lo que tú ignoras. Y a veces, la mayor muestra de fe es seguir caminando cuando todo parece oscuro, cuando el suelo tiembla, cuando las respuestas no llegan. Piensa en Abraham. Dios le pidió dejar su tierra sin mostrarle el destino. Sal de tu tierra y de tu parentela, le dijo. ¿Hacia dónde? No lo sabía, pero salió, confió. Y esa confianza sin mapa fue contada como justicia. Hoy recordamos a Abraham no porque lo entendió todo, sino porque creyó incluso cuando no tenía idea de lo que vendría. Así trabaja Dios. No te entrega el plano completo, te da una promesa y espera tu fe. El mundo te enseña que tienes que tenerlo todo claro para avanzar, pero el reino funciona al revés. En el reino avanzas y luego entiendes. En el reino das el paso y luego se abre el camino. En el reino confías primero y luego ves la provisión. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay veces en que Dios permite la confusión para enseñarte a depender no de tu inteligencia, sino de su dirección. Porque si siempre entendieras todo, ¿cuándo aprenderías a escuchar su voz? Si siempre tuvieras respuestas inmediatas, ¿cómo desarrollarías sensibilidad espiritual? La fe crece no en la claridad, sino en la niebla. No cuando todo es evidente, sino cuando nada lo es. Y aquí viene una verdad profunda. Muchas de las cosas que hoy no entiendes, mañana serán testimonio. Lo que hoy te confunde, mañana será claridad para otros. Lo que hoy te duele, mañana será bálsamo para alguien más. Pero para llegar a ese punto, necesitas seguir confiando. Necesitas decir, Señor, aunque no lo comprenda, creo que tú estás en esto. A veces, Dios no te explica el proceso porque sabe que tu mente no está lista. Como un padre que no detalla a su hijo todos los peligros del camino, pero sí le dice, toma mi mano y camina conmigo. No porque el niño entienda, sino porque confía. Esa es la fe que Dios busca, la que no necesita ver, pero sí decide seguir. Hay algo precioso que ocurre cuando decides confiar a ciegas. El alma se fortalece, porque ya no necesitas tener control ni tener todo resuelto. Aprendes a descansar en la fidelidad de Dios, no en tus capacidades, y eso trae descanso real.
El sobrepensar se disipa cuando te das cuenta de que no necesitas tener todas las piezas del rompecabezas, solo necesitas sostenerte del creador del cuadro completo. No temas no entender. A veces no entender es la evidencia de que estás siendo guiado por algo más alto que tú. Y ese algo es un alguien que te ama, que te conoce y que jamás te soltará. Aunque ahora mismo no veas, Él ya trazó el camino. Aunque no comprendas el por qué, Él ya diseñó el para qué. Confía aunque tus emociones digan lo contrario. Confía aunque la lógica se burle. Confía aunque el silencio de Dios se sienta como abandono. Porque ese silencio no es ausencia, es preparación. Es protección. Es parte de un plan que hoy no entiendes, pero que un día vas a celebrar. Y cuando ese día llegue, mirarás atrás y dirás, valió la pena no entender, pero seguir confiando. Porque lo que Dios construye en medio de la incertidumbre, nadie lo puede destruir. Número 8. Descansar también es un acto de fe. Hay quienes creen que descansar es sinónimo de debilidad, de pereza, de rendirse. Pero descansar en Dios es uno de los actos más poderosos de fe que puedes ejercer. Porque el alma que descansa es el alma que ha entendido que ya no necesita demostrar nada, solo confiar. Descansar no es dejar de luchar, es decidir dejar la batalla en manos de quien nunca ha perdido una. El mundo te empuja a producir, a correr, a resolver, a estar ocupado constantemente, pero el reino de Dios funciona con otro ritmo. Allí, el descanso no es un lujo, es una estrategia espiritual, porque mientras descansas en Él, Él obra. Mientras tú pausas, el cielo sigue en movimiento. Y muchas veces es cuando decides dejar de insistir con tus fuerzas que Dios libera con las suyas. Jesús mismo descansó en medio de una tormenta, en una barca que parecía a punto de hundirse. Él dormía. No porque ignorara el peligro, sino porque confiaba plenamente en el Padre. ¿Puedes imaginar ese nivel de paz? Dormir en medio del caos. Esa es la herencia de los que creen. Un descanso que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está en control. A veces, descansar es más difícil que hacer, porque implica soltar. Implica admitir que tú no puedes más, que ya hiciste lo que estaba en tus manos. Pero también implica confiar en que Dios sí puede, que Él no está limitado, que Él no necesita tu agotamiento para moverse. Él se mueve con tu fe. Cuando decides descansar, estás declarando, ya no pelearé esta batalla solo. Ya no buscaré más con mi mente lo que solo Dios puede traer con su poder. Ya no me desgastaré intentando sostener lo que solo Él puede mantener firme. Esa declaración, aunque silenciosa, resuena en el cielo. Y Dios responde al corazón que se rinde con humildad. Mira la creación. Incluso Dios, después de 6 días de trabajo, descansó. No porque estuviera cansado, sino para enseñarnos que el descanso forma parte del diseño divino. Hay un ritmo en el cielo que invita a la pausa, a la contemplación, al silencio que sana. ¿Por qué entonces tú vives como si detenerte fuera un pecado? El cuerpo necesita reposo, pero el alma también. Y cuando el alma no descansa, se seca, pierde sensibilidad espiritual, se vuelve rígida, pesada, incapaz de escuchar la voz suave del Espíritu, porque una mente agitada no puede recibir revelación. Solo cuando calmas las aguas internas puedes ver reflejado el rostro de Dios en ellas. Descansar en Dios es entregarle el volante y sentarte al lado, confiando en que Él sabe conducir mejor que tú. Es como un niño que duerme en el asiento trasero sin preguntar a dónde van, sin preocuparse por el tráfico, porque sabe que su padre está al frente. Así quiere Dios que vivas, no ausente de conciencia, pero sí libre de la angustia que trae el exceso de control. No se trata de no hacer nada, sino de hacer lo que te toca y luego confiar.
de trabajar con diligencia, sí, pero no desde el miedo, de orar con fervor, sí, pero no desde la desesperación, de planear, sí, pero con la conciencia de que es Dios quien dirige cada paso, porque cuando descansas, no te desconectas del propósito, te alineas mejor con Él. Tal vez hoy lo más espiritual que puedes hacer es cerrar los ojos, respirar profundo y decir, Señor, descanso en ti. Tal vez lo más valiente que puedes hacer no es seguir intentando, sino reconocer que tu límite ha llegado y que ahí comienza la intervención divina. Porque Dios no se glorifica cuando tú puedes con todo, sino cuando tú decides confiar incluso cuando ya no puedes más. El descanso no es una pausa en la fe, es fe en su forma más pura, porque dice, no necesito ver para saber que estás obrando, no necesito controlar para creer que estás guiando, no necesito entender para entregarte mi carga. Y esa entrega, sincera, completa, real, abre las puertas del cielo. Hoy, Dios no solo quiere que dejes de sobrepensar, quiere que descanses, que te permitas ser cuidado, que sueltes el peso, porque en ese descanso Él te va a renovar. Y lo que viene después de una verdadera entrega, siempre es restauración. Número 9. La paz comienza con una decisión. La paz no siempre llega como una brisa suave que te envuelve sin esfuerzo. A veces, la paz hay que elegirla. Hay que buscarla como se busca un refugio en medio de la tormenta, porque la verdad es que muchas veces la paz no se siente, se decide, y esa decisión puede ser el acto más radical de fe que tomes en medio de tu caos interno. Elegir paz no es negar el dolor ni ignorar la realidad, es mirar de frente lo que estás viviendo y declarar, aunque todo en mí quiera gritar, yo voy a descansar en Dios. Aunque el ruido de mis pensamientos no se detenga, yo voy a silenciar mi alma con su palabra. La paz no es la ausencia de ruido, es la presencia de Dios en medio del ruido. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que Dios honra esa decisión. Él respeta profundamente al hijo o hija que en medio de la ansiedad dice, no entiendo nada, pero elijo confiar. Porque la fe no siempre se manifiesta en grandes milagros. A veces se expresa en pequeños actos de rendición diaria, en decirle al Señor, una vez más, tómalo tú. La paz es como una semilla. Si la cultivas, crece. Pero si la descuidas, el miedo vuelve a invadir. Por eso no basta con sentirla un día en la oración o en la alabanza. Necesitas alimentarla, protegerla, reafirmarla. Porque la ansiedad no descansa, pero tú sí puedes aprender a vivir por encima de ella. No porque seas fuerte, sino porque decides confiar en quien sí lo es. Muchos esperan que la paz llegue después de que todo se resuelva. Pero la paz que Dios ofrece no depende de que las circunstancias cambien. Es una paz que incluso en medio de la tormenta te ancla. Es como una roca en medio del río, inmóvil, firme, estable. Esa roca es Cristo. Y cuando te apoyas en Él, no te arrastra el caudal del miedo. Hay algo poderoso en hacer de la paz una prioridad, no como un resultado, sino como una elección desde el alma. Una afirmación que diga, no me dejaré llevar por lo que siento, sino por lo que sé. Y sé que Dios es fiel. Sé que Él cuida de mí. Sé que no estoy solo. Sé que esto también pasará. Esa es la voz de la fe que vence al sobrepensar. Tu mente querrá regresar una y otra vez al ciclo de preocupaciones. Pero ahí, justo en ese momento, es donde debes responder con decisión espiritual. No. Hoy no le daré espacio a esta ansiedad. Hoy voy a respirar y a recordar quién es mi Dios. Tal vez tengas que repetirlo muchas veces en el día, pero cada vez que lo hagas, estarás afirmando tu victoria en lo invisible. La paz no es algo pasivo, es una postura del alma.
Es como pararse firme en medio de un temblor y declarar: no me moveré, porque estoy sostenido por aquel que no se mueve. La paz es una declaración de guerra contra el miedo, una rebelión contra la mentira de que todo depende de ti, una rendición completa al amor de un Padre que jamás abandona. Y no estás solo en esta decisión. El Espíritu Santo es tu aliado. Él te recuerda la verdad cuando la mente se nubla. Él te consuela cuando el corazón se aprieta. Él te guía cuando tus pensamientos se enredan. Él está en ti, no como visitante, sino como residente. Y donde Él habita, hay paz. Pero tienes que abrirle espacio. Tienes que elegir apagar el ruido para escuchar su voz. Tienes que decidir apagar la lógica por un momento y permitir que la fe respire. Y en esa respiración, volver a confiar, volver a descansar, volver a vivir. Hoy puede ser ese día. No cuando se resuelva todo, sino cuando decidas dejar de luchar con tu mente y comiences a confiar con tu corazón. Porque la paz que necesitas no está tan lejos como crees. Está a una decisión de distancia. Número 10. Dios cuida lo que entregas. Uno de los mayores temores del corazón humano es soltar. Soltar el control. Soltar una relación. Soltar una preocupación. Soltar un sueño. Porque sentimos que al hacerlo podríamos perderlo todo. Que si no lo sostenemos nosotros, se va a romper. Pero hay algo profundamente liberador en comprender esta verdad. Lo que entregas en las manos de Dios no se pierde, se transforma, se purifica y se protege. Dios no es indiferente a tus lágrimas ni a tus preocupaciones. Él no toma a la ligera lo que para ti es importante. Todo lo que pones en sus manos lo trata con ternura, con sabiduría, con poder, como un orfebre que recibe una joya en bruto y la trabaja con precisión. Así toma tus cargas, tus dudas, tus anhelos, y los convierte en parte de una obra mucho más grande de lo que tú imaginas. Cuando te aferras, lo haces por miedo, pero el miedo de perder a veces impide que recibas lo que verdaderamente te pertenece, porque lo que viene de Dios no se puede perder por soltarlo. Solo se puede perder por retenerlo fuera de su voluntad. El acto de entregar es, en realidad, un acto de fe. Es decirle a Dios: yo no puedo más con esto, pero creo que tú sí puedes. Aquí está. Mira la historia de la madre de Moisés. En un acto desesperado, tuvo que poner a su bebé en una cesta, dejarlo en el río y confiar. ¿Había dolor? Sí. Había incertidumbre, también, pero había algo más fuerte que el miedo, la fe. Y ese bebé, al que ella entregó en manos de Dios, terminó siendo el libertador de todo un pueblo. Lo que se entrega con fe, Dios lo multiplica con propósito. ¿Y tú? ¿Qué necesitas entregar hoy? ¿Qué has estado sosteniendo con fuerza, como si dependiera de ti? Tal vez es una relación que no fluye, un proyecto que no avanza, una preocupación que no te deja dormir. Tal vez es un temor del pasado que vuelve cada noche o una herida que todavía sangra. Sea lo que sea, el Padre te dice: ponlo en mis manos, yo sé qué hacer con eso. No necesitas entender cómo Él lo va a resolver, solo necesitas confiar en que lo hará. Y confiar no significa que te olvidarás del problema. Significa que dejarás de tratar de controlarlo tú. Significa que renuncias al rol de Salvador y permites que el Salvador verdadero intervenga. Porque hay cosas que solo se arreglan cuando tú das un paso atrás y dejas que Dios tome el lugar que le corresponde. La ciencia ha estudiado el impacto de la entrega emocional. Personas que aprenden a soltar lo que no pueden controlar, mediante la oración, la meditación o la reflexión, experimentan niveles más bajos de ansiedad, mejor salud física y una mayor percepción de bienestar. ¿Te das cuenta? Hasta el cuerpo responde cuando el alma se rinde,
porque fuiste diseñado no para cargarlo todo, sino para confiar. Dios cuida lo que entregas. Él no te lo devolverá igual, te lo devolverá transformado. Si es un sueño, lo hará madurar. Si es un miedo, lo reemplazará con paz. Si es una herida, la sanará. Pero para eso, tienes que soltar, porque la entrega es el inicio del milagro. Y si estás pensando, pero ¿y si lo pierdo? Recuerda esto: lo que se pierde en las manos de Dios no era necesario, y lo que permanece será sostenido por su fidelidad, no por tu esfuerzo. El enemigo quiere que creas que soltar es rendirse, pero en el reino, soltar es confiar, y confiar es ganar. Así que hoy, hazlo, no mañana, no cuando estés seguro, hoy. Habla con Dios como con un amigo cercano. Dile lo que te pesa, dile lo que no entiendes, dile lo que temes y luego entrégalo. Literalmente, visualízate dejándolo en sus manos. Respira profundo y repite en tu alma: Dios cuida lo que le entrego. Y lo hermoso es que una vez que entregas, empieza la verdadera transformación. No solo de lo que diste, sino de ti. Porque en ese acto de fe, tú también cambias. Aprendes a vivir más ligero, más en paz, más en conexión con aquel que cuida de ti como nadie más lo haría. Porque sí, lo que le entregas a Dios nunca está perdido. Está en camino a convertirse en bendición. Número 11. Tu mente necesita verdad. Tu mente no necesita más suposiciones. No necesita más escenarios imaginarios, ni conversaciones hipotéticas, ni repeticiones interminables de errores pasados. Lo que realmente necesita tu mente es verdad. Una verdad que no cambie con tus emociones, ni se doblegue ante tus miedos, ni desaparezca cuando las cosas se complican. Una verdad firme, eterna, estable, como la que solo Dios puede ofrecerte. Vivimos alimentando la mente con pensamientos que no edifican. Nos repetimos mentiras sin darnos cuenta. No soy suficiente. Esto nunca va a cambiar. Dios se ha olvidado de mí. ¿Y si todo sale mal? Esas frases parecen pequeñas, pero cada una es como una gota que con el tiempo erosiona la roca más fuerte de tu interior. Y cuando menos lo esperas, estás viviendo no desde la verdad, sino desde la mentira. Pero Dios no quiere que vivas así. Por eso nos dejó su palabra, como lámpara para el camino, como espada para la batalla mental, como medicina para la confusión. Porque cuando el alma se nubla, la verdad de Dios alumbra. No elimina automáticamente los problemas, pero te recuerda quién eres en medio de ellos. Te centra, te sana, te alinea. Es imposible tener paz si tu mente está llena de mentiras. Puedes orar, ayunar, cantar alabanzas, pero si no reemplazas la mentira con la verdad, volverás a caer en el mismo ciclo, porque tu mente, al igual que tu cuerpo, necesita nutrición. Y la única comida capaz de fortalecer tu espíritu es la verdad que viene de Dios. ¿Y cómo llega esa verdad? A través del tiempo con Él. No es una fórmula mágica, es una relación constante. Cada vez que abres la Biblia, estás alimentando tu mente con luz. Cada vez que meditas en una promesa, estás reprogramando tu pensamiento. Cada vez que rechazas una mentira interna y afirmas una verdad bíblica, estás reconstruyendo tu interior. Hay estudios que demuestran que el cerebro humano tiene la capacidad de reorganizarse, de formar nuevas conexiones, incluso en la adultez. Esto significa que no estás condenado a pensar como pensaste siempre. Puedes cambiar, puedes renovar, pero no lo harás solo con fuerza de voluntad. Lo harás al exponerte, una y otra vez, a la palabra viva de Dios. Si todos los días te llenas de noticias negativas, redes sociales tóxicas y conversaciones vacías, ¿cómo esperas tener pensamientos de fe? Si todo lo que entra por tus ojos y oídos es temor, duda o comparación, ¿cómo esperas tener paz? La mente no produce lo que no se le ha sembrado.
Necesitas sembrar verdad para cosechar descanso. Hoy te invito a que hagas un compromiso contigo y con Dios. Filtrar tus pensamientos. No aceptar como cierto todo lo que tu mente genera. Hacerte una pregunta poderosa cada vez que un pensamiento te asalte. ¿Esto viene de Dios o viene del miedo? Porque si no viene de Dios, no merece quedarse. Y luego de identificar la mentira, reemplázala. No la ignores, no la tapes, reemplázala con una verdad. Si el pensamiento dice, estoy solo, responde con, Dios está conmigo, nunca me deja. Si el pensamiento dice, esto no tiene solución, contesta, todo es posible para el que cree. Si el pensamiento dice, soy débil, proclama, en mi debilidad, su poder se perfecciona. Tu mente necesita que tomes una decisión, dejar de vivir a merced de las suposiciones y empezar a edificar sobre la verdad, porque esa verdad, la que viene del cielo, no cambia con las temporadas, no se derrumba con las pruebas, no desaparece cuando el viento sopla fuerte. Es una roca, es firme y está disponible para ti. No te resignes a vivir con una mente en caos. No aceptes como normal la confusión constante. Cristo no murió para que vivas atormentado por pensamientos que no vienen de Él. Murió para que tengas vida y vida en abundancia. Y esa vida comienza cuando tu mente se alinea con la verdad del reino. Llénate de verdad cada día. Escríbela, proclámala, medítala. Repítela hasta que se vuelva más fuerte que cualquier mentira. Y cuando eso ocurra, verás algo maravilloso. La ansiedad se irá debilitando, el miedo se hará pequeño, y la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, vendrá a habitar en ti. Y allí, en ese lugar de verdad, tu alma encontrará descanso. Porque donde habita la verdad, la libertad es inevitable. Número 12. Hoy puedes descansar. No necesitas esperar a que todo se arregle. No hace falta que el problema se resuelva, que las circunstancias cambien o que todo tenga sentido. Hoy puedes descansar. No mañana, no cuando pase esta tormenta, no cuando tenga paz. Hoy, aquí, tal como estás. Porque el descanso no es una recompensa por haber resuelto todo, sino una decisión basada en la confianza de que Dios está obrando, incluso cuando tú no puedes verlo. El descanso no es el final del camino, es una forma de caminar, un modo de existir dentro del caos, pero con el alma anclada al cielo. Dios te está dando permiso para soltar, para exhalar profundamente y dejar de luchar contra lo invisible. Te está diciendo, como un padre que arropa a su hijo, ya hiciste suficiente, ahora deja que yo me encargue, porque en su presencia el descanso no es un lujo, es una promesa. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Te das cuenta? No dijo cuando estén fuertes, ni cuando lo hayan entendido todo. Dijo, cansados. El cansancio no es una falla espiritual, es una señal de que has estado intentando demasiado con tus fuerzas y es hora de confiar en algo mayor. Es la evidencia de que estás listo para rendirte al descanso que solo Dios puede dar. Quizás hoy te sientes al límite. Tal vez tu mente ha estado corriendo sin pausa, tu corazón herido por decepciones, tus pensamientos atrapados en un ciclo de culpa, ansiedad o incertidumbre. Y sin embargo, puedes descansar, no porque tus problemas se hayan esfumado, sino porque ahora eliges creer que no estás enfrentándolos solo. Imagina que tu alma es como un cuarto oscuro, lleno de voces, de ruido, de pensamientos dando vueltas. De pronto, entras y enciendes la luz. No porque el ruido haya desaparecido, sino porque decides que ya no vivirás más en la sombra. Así actúa el descanso de Dios. Es esa luz suave que sin necesidad de resolver todo, te permite ver que no estás perdido, que aún en medio del desorden hay paz.
Y lo más hermoso es que esa paz no viene de afuera. No depende de si te entienden, de si te valoran, de si te sale bien lo que estás intentando. Esa paz nace de adentro, del Espíritu Santo que habita en ti, que te recuerda que eres amado, sostenido y acompañado. No tienes que tener todas las respuestas, no necesitas ser fuerte hoy. Solo necesitas reconocer que Él es fuerte por ti, que no estás llamado a soportarlo todo, sino a rendírselo todo a Él. Y en esa entrega, en esa rendición, el descanso llega. Suave, silencioso, pero profundo. Hoy suelta la culpa, ya no tiene autoridad sobre ti. Suelta la presión. No necesitas demostrarle nada a nadie. Suelta el miedo. No puedes sostenerte, solo la mano de Dios puede hacerlo. Y esa mano, ahora mismo, está extendida hacia ti. Haz una pausa. Cierra los ojos si puedes. Respira profundo. Siente el aire entrando en tus pulmones como una señal del aliento de vida que Dios sigue depositando en ti. Estás vivo. Y mientras estés vivo, su gracia no se ha ido. Hoy es un buen día para descansar en esa gracia. La fe no solo se mide por cuánto oras o cuánto haces, también se mide por tu capacidad de descansar. Porque el que descansa en Dios demuestra que confía en su fidelidad más que en sus propios esfuerzos. Así que sí, hoy puedes descansar. No porque todo esté bien, sino porque sabes que Dios está en medio de todo, y donde está Dios, el alma puede descansar, aunque el mundo siga girando. Permítete ese regalo. Tu alma lo necesita, tu cuerpo lo agradecerá, tu fe crecerá. Y al hacerlo, descubrirás que mientras tú descansas, Dios trabaja. Y cuando Él trabaja, todo lo que parecía fuera de control empieza a encontrar su lugar. Hoy puedes descansar, hoy debes descansar, porque Dios ya está en control. Amén. Llegaste hasta aquí. Y eso, amado Hijo de Dios, no es poca cosa. Muy pocos lo hacen. Muy pocos son los que, en medio del ruido del mundo, deciden quedarse hasta el final de una palabra como esta. Por eso, hoy quiero decirte, tú eres especial. No porque hayas terminado este video, sino porque tu espíritu anhelaba algo más. Y Dios te lo entregó. Quiero que escribas ahora en los comentarios esta frase poderosa como señal de tu compromiso. Yo elegí confiar y Dios me respondió con paz. Esa frase no es solo una confesión pública, es una llave, una señal en el mundo espiritual de que estás listo para vivir diferente, para dejar de sobrepensar, de cargar solo, de caminar con miedo. Estás listo para rendirte y descansar. Coméntala con fe, porque esa frase me permitirá saber quiénes son los elegidos que están llegando hasta el final de estas reflexiones. Esos que, silenciosamente, están siendo transformados desde adentro. Y cuando tú escribes, otros leen. Y cuando otros leen, se animan. Y cuando se animan, se acercan a Dios. Compartir este video no es un gesto cualquiera. Es extender una mano a alguien que hoy puede estar al borde del colapso emocional. Es lanzar una cuerda al que está ahogándose en sus pensamientos. No te imaginas cuántas vidas están al otro lado de tu clic. Y si no compartes, quizás esa persona nunca reciba la respuesta que tú ya encontraste. Suscribirte a este canal no es solo seguir una página, es sembrar en tierra fértil. Es decirle al algoritmo de este mundo, yo elijo alimentar mi alma, no mi ansiedad. Porque mientras otros se alimentan de entretenimiento vacío, tú estás eligiendo palabras que restauran, que edifican, que limpian. Y si ya estás suscrito, felicidades. Estás siendo parte de una iglesia sin paredes, un refugio para muchos, una lámpara encendida en medio de la noche. Pero si aún no lo estás, ¿qué esperas? ¿Cuántas veces más vas a correr a este contenido buscando paz sin comprometerte con quien te la entrega? No seas de esos que solo vienen cuando duele. Sé de los que permanecen incluso cuando todo está bien.
porque eso es fe madura. Eso es caminar con Dios, no solo buscarlo. Este canal es para muchos su única iglesia, su único espacio de aliento, su único encuentro con la palabra. Y si eso es verdad, entonces cada acción cuenta, cada me gusta, cada comentario, cada suscripción es una forma de extender el reino. No lo subestimes. Sé parte de esta misión. Comprométete. Hazlo por ti. Hazlo por los que vendrán. Hazlo por el Señor. Y ahora que este video ha terminado, no lo detengas todavía. Quédate unos minutos en silencio. Cierra los ojos. Escucha la música. Siente la presencia del Señor abrazándote. Este no es solo el final de un video, es el comienzo de una transformación. Aprovecha este instante para alabar, para agradecer, para decirle a Dios: gracias por hablarme, gracias por sostenerme, gracias por seguir creyendo en mí, aun cuando yo no creía en mí mismo. No interrumpas este momento, no apagues la conexión, no te vayas corriendo a tus tareas. Dale al Señor estos últimos minutos como una ofrenda silenciosa. Y recuerda siempre esto: Dios ya está obrando, incluso cuando tu mente calla. Él te ama más de lo que comprendes, te sostiene más de lo que sientes, y está preparando cosas que ni en tus mejores pensamientos podrías imaginar. Ahora sí, respira profundo, sonríe, porque hoy elegiste confiar, y eso lo cambia todo. Amén.